Hola a todos, mi grupo está conformado por Johan y yo, Carlos, y vamos a exponer sobre la electroválvula. Entonces, ¿qué es una electroválvula? Una electroválvula es un dispositivo hidráulico en este caso que nos ayuda a controlar el flujo y caudal de un fluido. En este caso puede ser aceite, como lo vimos el de clase, y lo que vamos a hacer es usar un solenoide eléctricamente para hacer que un fluido vaya de un lado a otro o pueda ir en varias direcciones dependiendo de la válvula. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos en el caso de arriba una válvula de una sola dirección donde el solenoide al electrizarse deja mover el émbolo hacia arriba y el fluido sube y luego va a ser descargado en la otra dirección. Y tenemos en el caso de abajo una electroválvula un poquito más avanzada, más grande, donde el solenoide electriza acá, hace pues el émbolo se contraiga y asimismo todo el fluido que está aquí ingresando, pues hace todo ese recorrido y como vemos el mismo fluido es el que ayuda a cambiar de dirección el líquido. Y así como estos dos, también hay otros diseños donde hay dos solenoides, ¿sí? Y cada solenoide, pues al activarse, cambia de posición el cilindro principal y así pues cambia de dirección el fluido. Bueno, ¿por qué se utilizan las electroválvulas? En la mayoría de las aplicaciones de control de caudales es necesario iniciar o detener el flujo de un circuito para controlar la presencia de algún fluido en el sistema. Se suele usar una electroválvula con esta finalidad. Al ser accionadas por un solenoide, estas electroválvulas pueden colocarse en lugares alejados y controlarse cómodamente mediante interruptores eléctricos y sencillos. Este tipo de instrumentos son elementos de control que son más frecuentemente utilizados en tecnología de fluidos, pero también se utilizan para cortar, liberar, dosificar, distribuir o mezclar, pues de igual forma, fluidos. Por otro lado, también pueden encontrarse en muchos ámbitos de aplicación, ya que proporcionan una conmutación rápida y segura, una gran durabilidad, fiabilidad y una potencia de control baja junto con un diseño compacto. Aplicaciones. ¿Dónde se utilizan las electroválvulas? Las aplicaciones de las electroválvulas incluyen una amplia gama de entornos industriales como el control general de encendido y apagado, los lazos de control de planta, los sistemas de control de procesos y diversas aplicaciones de fabricantes de equipos. Como podemos ver en pantalla, encontramos distintos tipos de aplicaciones donde es muy común encontrar este tipo de instrumentación. Tenemos el suministro de agua, el tratamiento de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, todas enfocadas hacia el manejo de fluidos, claro está. Por otro lado, tenemos el control de procesos de limpieza, instrumentación de análisis de sangre y la regulación de mezcla de gases. Esto, como podemos ver, también puede funcionar con distintos estados, no solo con el líquido. Ahora, ¿cómo elegiríamos una electroválvula? Para seleccionar una válvula solenoide o electroválvula es necesario considerar los siguientes datos: material, fluido, tamaño del puerto, número de vías, presión, caudal, temperatura y entre otros. Ahora, enfocándonos con respecto al material, existen distintos tipos de material en el que están fabricadas estas electroválvulas. Por ejemplo, está el latón, el acero inoxidable, el PVC, el cobre, el aluminio y entre otros. El material que se desea ocupar va a ser el que, bueno, el que depende de distintos factores como el ambiente al que estará expuesta. Tenemos el fluido. Este es un punto muy importante ya que dependiendo de estos, pues partimos para seleccionar la válvula. Depende también el material de diafragma interno y el tipo de accionamiento que queremos que tenga la electroválvula. La que se elija tiene que soportar el material que se va a utilizar pues en ella. El tipo de conexión, pues ya que el tamaño del puerto dependerá de las conexiones que tenga su aplicación, ya que existen las electroválvulas roscadas, bridadas de conexión, NAMUR de conexión rápida y entre otras.
También tenemos la presión, que pues en este caso existe una presión mínima y una presión máxima, por lo cual pues ambas son importantes para elegir la válvula que se desea utilizar en el proceso, ya que existen válvulas que requieren una presión mínima para poder trabajar correctamente y a su vez cuentan con una presión máxima de operación diferencial, lo cual no debe ser sobrepasada, ya que al suceder esto, pues puede ocasionar que la válvula no funcione correctamente o incluso llegue hasta el punto de reventarse. Tenemos el caudal, que, bueno, hay que entender muy bien cuál es el caudal requerido, ya que está basado en la cantidad de volumen que se necesita para el proyecto o aplicación, el cual es indispensable, puede solicitar que el especificado requerido por cuestiones de llenado o desfogue. Y suponiendo que tenemos un sistema de llenado de envases en el cual el caudal es muy grande del requerido y el tiempo de apertura de la válvula es el mismo, esto ocasionaría que haya un derrame líquido al momento de llenado de envase. Técnicamente el caudal, pues como ya sabemos, es la cantidad de fluido que se basa por unidad de tiempo. Y finalmente tenemos la temperatura, que para la elección del material del diafragma utilizado en la válvula es necesario considerar pues este factor, ya sea la temperatura máxima o la temperatura mínima al utilizar el fluido que pasará por la misma. De esto depende el tipo de material a utilizar, ya que, por ejemplo, si utilizamos vapor a 140 grados Celsius, se recomendaría usar un teflón, una válvula hecha aparte de teflón, que cuenta con una resistencia desde menos 40 grados centígrados hasta 180 grados centígrados. De esta manera se puede asegurar que la válvula podría funcionar correctamente. Ahora tenemos las desventajas y ventajas de las electroválvulas. Entonces, comencemos por las ventajas. Las ventajas, como ya se dijo en las aplicaciones, sirve para automatizar demasiados procesos. Entre estos se encuentran las industrias petroleras, las industrias de agua, las industrias de todo tipo. También tenemos no solo para automatización, sino también para controlar a distancia diferentes flujos. Si por decir algo tenemos en nuestro propio hogar un lavamanos o algo, entonces si no queremos ir hasta la llave y abrirla, podemos con un botón a cierta distancia abrir la llave con una electroválvula. También tenemos un pequeño ahorro de espacio, ya que las válvulas convencionales con una llave manual ocupan un poquito más de espacio que con un solenoide. Claro, esta depende del solenoide. Y pues en las industrias necesitamos menos operarios para manejar electroválvulas, ¿sí? Que haciéndolo manual, porque pues cada válvula necesitaría un operario más. Ahora, las desventajas, la principal es el mayor consumo eléctrico, ya que pues la electroválvula funciona con electricidad. Y la segunda, y no menos importante, es que necesitan un tablero o una unidad de procesamiento. ¿A qué nos referimos con esto? A que cada válvula va a funcionar o con sensores que le van a indicar mediante un cómputo si se va a abrir o se va a cerrar, o si va en una dirección o en otra dirección, o si no es así, entonces mediante un botón que uno va a pulsar, pero que va a procesarse, a menos que sea un switch directo, y pues va a llegar la señal hasta la electroválvula. Tenemos unas pequeñas referencias y muchas gracias por su atención.